Continúa el repunte de casos de COVID-19 en el país. Hoy ya tenemos más de 1 millón de contagios y ya alcanzamos la lamentable cifra de 100,000 fallecidos por el coronavirus. México es el cuarto país a nivel mundial con más muertos por la pandemia. Las farmacéuticas continúan sus ensayos clínicos. De hecho, Pfizer ya anunció que el estudio de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 alcanzó los criterios de valoración y eficacia en un 95%. Para hablar de este tema, saludo al doctor Francisco Moreno, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros, porque sé doctor, que está usted muy ocupado por razones pues obvias. Gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, un placer estar con ustedes. Buenas noches. Doctor, entiendo que por lo menos los hospitales privados de la Ciudad de México están saturados en sus unidades de tratamiento del COVID-19. ¿Es correcto? Así es. La razón es que veníamos teniendo un descenso en agosto y los hospitales también tienen que atender pacientes de otras enfermedades, no solamente de COVID. Las áreas de COVID tienen que estar muy aisladas de los otros sitios para evitar contagios de COVID en el hospital. Y al ver esta disminución, pues las áreas de COVID se redujeron y viene este repunte que empieza a partir de septiembre. Entonces, el número total de camas pues, se había reducido en la mayor parte de los hospitales privados y esto pues, nos agarró con las manos en la puerta porque no esperábamos un repunte de esta magnitud en este momento. ¿No esperaban ese repunte, doctor? Pues no, yo esperaba que pues la ciudadanía estuviera más metida en la cuestión de prevenciones. Es increíble que sigan acudiendo a sitios conglomerados sin cubrebocas, que no se mantenga la distancia, que las medidas preventivas que sabemos que son útiles, pues las lleven a cabo 60, si acaso 70% de la población. Entonces hay un 30% que empezó a haber bodas y entonces al tercer tequila se perdía el cubrebocas, empezaron a haber fiestas, la gente está cansada, lo cual se entiende, sí. Pero yo no, al menos en lo personal, no esperaba un repunte de esta magnitud. Y bueno, pues estamos saturados, esa es la realidad, con pacientes graves que no tienen ahorita la disponibilidad de contar con un hospital que le pueda ayudar, porque aquí se ha hablado mucho de que hay camas de hospital, ¿no? Pero aquí no se trata de un asunto de camas, se trata de tener los elementos que incluye el intensivista, el especialista en medicina crítica, el neumólogo, el infectólogo, todo el equipo para poder sacar adelante a los pacientes. Por eso la mortalidad en hospitales públicos es tan alta, porque aunque son camas de hospital, no tienen la infraestructura para poder sacar a estos pacientes adelante. Y están considerando, porque entiendo que también los institutos del sector público están saturados aquí en la Ciudad de México, ¿están considerando, por lo menos en los hospitales privados, subir el número de camas? ¿Hay la infraestructura? ¿Hay, como usted dice, el número de médicos que se necesitan? Porque, insisto, usted tiene toda la razón, no se trata de poner una cama, sino todo lo que está alrededor de esa cama para dar un buen tratamiento. El problema es que ya esto empieza a coincidir con la etapa de mayor número de infecciones respiratorias. Sabemos tradicionalmente que en noviembre, diciembre, enero y febrero aumentan las infecciones respiratorias, incluso aumenta la mortalidad por infecciones respiratorias 4 veces más que lo que pasa en todo el año. Vamos a tener que abrir áreas grises, por lo menos aquí en el hospital es lo que se está planeando, es abrir áreas en donde tengas pacientes con infecciones respiratorias que cuando aún no tengan un diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico pues no está inmediato, no lo subas directamente a un área COVID y que vaya a resultar que el paciente no tenga COVID y se vaya a infectar por COVID, o al contrario, que subas un paciente con COVID a un área de medicina general y se vayan a contagiar otros pacientes. Entonces, estamos en una cuestión, pues yo diría que en el peor de los escenarios, la pandemia no está controlada, llegan las infecciones respiratorias comunes para esta temporada. Y el tercer punto, que es algo real, el personal de salud está agotado, a diferencia de lo que ha pasado en países como en Europa o en otros sitios en donde lo que están viviendo es un rebrote y tuvieron 3 meses o 4 meses en donde se descansó un poco el equipo de salud. Aquí en México no hemos bajado de 3.500 casos
desde prácticamente abril. Entonces, es brutal el desgaste físico y emocional que está teniendo el equipo de salud, y pues aumentar ese trabajo es ya muy complicado. Sí, no me lo puedo imaginar. Digo, usted lo dice bien, que la población está fatigada, está cansada, pero pues más el personal médico que lleva en esto desde marzo. Y la última vez que hablé con usted me lo dijo, más que la fatiga física es la fatiga emocional, doctor. Es una enfermedad muy cruel, muy dura, muy difícil. El paciente está aislado, se separa de la familia, la comunicación es a través de la familia, que no ve al paciente cuando está intubado. Las noticias pueden cambiar de la mañana a la tarde. Realmente es una enfermedad que desgasta física y emocionalmente. Hemos perdido compañeros de trabajo, compañeros de medicina, de la carrera. La verdad es que el desgaste sí emocional es también muy, muy duro, muy fuerte. No esperábamos vivir algo así, y menos que se prolongara tanto. Y menos que veamos la incertidumbre de no saber hasta cuándo, porque da la impresión de que ahorita vienen los peores meses, cuando esperábamos que esto, como se había pronosticado, como lo pronosticó incluso la Secretaría de Salud, el pico de la pandemia iba a ser el 8 de mayo. Pues aquí andamos en noviembre. Déjeme preguntarle, doctor, ¿qué hemos aprendido en el tema de, ya sé que todavía no hay una cura, pero la última vez que hablé con usted me dijo que, bueno, que algo se iba aprendiendo, de qué cosas funcionan. Y se lo pregunto porque el presidente Trump de Estados Unidos entró al hospital con COVID-19, estuvo 3 días ahí y salió como nuevo. Algo le dieron, o no sé si haya sido que estaba en campaña y él mismo tenía una cosa emocional. En fin, se lo pregunto porque un poco para entender qué le dieron al presidente Trump que hizo que se curara tan rápido. Mira, creo que esa pregunta es bien interesante para entender por qué en México no están pasando bien las cosas. El problema es, si tú haces una prueba ya que tienes síntomas y la prueba te la entregan en 4 o 5 días, lo que estás tratando ya es una inflamación que provocó el virus. Cuando tú estás haciendo pruebas continuas, como sucedió con el presidente Trump, captas al paciente en el momento en que está teniendo la fase viral. Y es ahí donde algunos medicamentos, como el Remdesivir, como los anticuerpos monoclonales, tienen una actividad directa. Evitas que el virus lesione al individuo. El problema es que en México no tenemos Remdesivir porque no han querido aprobarlo por parte de COFEPRIS. Ya se aprobó un anticuerpo monoclonal en Estados Unidos en forma emergente, pero si no tenemos Remdesivir, que no lo aprueban, ahora contar con ese medicamento, pues ojalá. Es momento de ya agilizar las cosas, no obstaculizar el trabajo. El evento del presidente Trump nos indica cómo, si tú actúas en una fase viral temprana, tienes mucho más oportunidades de sacar al paciente adelante. Disminuyes el tiempo de estancia hospitalaria, disminuyes el uso de ventilador, haces un recambio de pacientes más rápido. Pero eso no lo podemos hacer si te dicen, no te hacemos la prueba hasta que no tengas síntomas. Si tú tienes una persona que estuvo en contacto con otra persona que tiene COVID y le haces la prueba y lo detectas en un periodo presintomático, tienes toda la oportunidad de tratarlos. Hemos aprendido que hay medicamentos que se utilizan en una fase y en otra fase se utilizan otro tipo de medicamentos. Aquí le estamos tirando a tratar a los pacientes graves, críticos, en donde el país es más, el sistema de salud del país es más vulnerable, porque es donde se necesita la medicina más especializada, donde necesitan los mayores recursos, y es ahí donde estamos débiles. Entonces, es por eso que es tan importante ir hacia las medidas preventivas, que incluye detectar contactos de pacientes, hacer más pruebas y poder utilizar medicamentos que demuestren efectividad si lo utilizas en forma temprana. Creo que ese ejemplo que pones tú del presidente Trump hace ver la necesidad del diagnóstico temprano en esta enfermedad. Pero híjole, lo que usted está diciendo, doctor, es muy grave, porque las autoridades, que ya sabemos que las autoridades sanitarias en este país nunca fueron muy propensas a recomendar las pruebas, no solamente están poniéndole obstáculos a las pruebas, sino también a estos posibles terapias, digamos, que sí sirven en las partes iniciales de la enfermedad. Así es. El Remdesivir ha sido un medicamento que se aprobó
como emergencia en mayo. Ya lo aprobó la FDA como tratamiento antiviral, ya no es un tratamiento que se use nada más como emergencia, se usa en Europa. La verdad es, ok, no tiene un beneficio del 100%, nada tiene 100%, sí. Pero si beneficias al 40% de la población y disminuyes que ellos evolucionen a intubación, pues hay que usarlo. ¿Y por qué prohibirlo? ¿Por qué no dejar que entre el medicamento a México? Es algo que seguimos sin poder entender, seguimos sin poder comprender. El tratar a los pacientes en forma temprana es lo que puede llevar a estos pacientes a salir adelante. Pero se dijo en un momento, se dice, si tú tienes síntomas de COVID, no vayas ni siquiera a hacerte la prueba. ¿Por qué? Pues porque vas a contagiar a otra gente. No, si tienes síntomas de COVID, vamos a tener que saber si tienes COVID, porque mientras más rápido lo sepamos, más rápido podemos actuar si eres un paciente de alto riesgo para que no evoluciones a lo que pasa, que es llegar al hospital, intubarse, saturar los sistemas de salud, y eso es lo que estamos viviendo. Se saturan los sistemas de salud por pacientes que están intubados, que duran 3, 4 semanas intubados, y no podemos hacer un recambio rápido de pacientes porque estamos tratando nada más la punta del iceberg. No, me parece increíble esto. Doctor, ¿me permite hacer una pausa para seguir aquí con el doctor Francisco Moreno hablando del tema del COVID-19? Regresamos en un momento más. Continuamos con el doctor Francisco Moreno, él es médico internista e infectólogo, a quien agradezco mucho que se haya tomado unos minutos para platicar con nosotros de lo que está pasando con el COVID-19. Doctor, las pruebas son fundamentales, ya lo sabemos. He estado leyendo que hay una nueva prueba que ya está, no sé si le dieron ya el permiso la FDA, la autoridad en Estados Unidos, pero que se puede hacer en la casa y sale rápido. ¿Qué sabemos del tema de las pruebas? Porque ahorita las pocas pruebas que se hacen en México son muy difíciles y, por cierto, muy caras para los que tienen que pagarlas. Así es, totalmente de acuerdo. Esta prueba de un laboratorio especial se hace, la llamaban 5-5 porque la hacen en 5 minutos y costaba $5. Se puede hacer en casa, es una prueba de antígeno que ayuda a detectar pacientes en una forma más temprana. Todo el mundo se ha dado cuenta de que el realizar pruebas es la única manera de controlar la pandemia. Si tú no haces pruebas, no detectas a los asintomáticos o a los presintomáticos que están esparciendo el virus. Estamos llegando, como tú lo comentaste muy bien, al 1,000,000 de casos. Pues tenemos 2,800,000 pruebas realizadas. Esas 2,800,000 pruebas realizadas las realizan países en Europa o en Estados Unidos en 3 días. Es decir, lo que nosotros hemos hecho en 8 o 9 meses, hay países que lo hacen en 3 días. Somos el país número 158 en pruebas por millón de habitantes. Belice, Botswana, Bolivia tiene más pruebas que nosotros. Y no hay cambio en la estrategia. El problema es que no ha habido un cambio en la estrategia. Ha habido cosas que hemos aprendido. El cubrebocas en un inicio no teníamos la seguridad de que fuera a ser tan valioso como lo sabemos ahora. Y el cubrebocas se politizó. Hay que usar cubrebocas. Sí. La mejor vacuna ahorita es el cubrebocas. Déjame preguntarle por esta nueva prueba. ¿Qué ha escuchado usted al respecto, esta de 5 de 5? A mí me parece muy interesante y tendría que llegar ya rápido a México. Ojalá la COFEPRIS pues sí permita que entren estas pruebas, ¿no? Tengo entendido que la prueba ya nada más está esperando la aprobación de COFEPRIS para que podamos empezar a disponer de la mayor capacidad de detección, más ahora que se viene influenza, porque vas a tener pacientes en donde tú no vas a saber si lo que tienes es influenza, si lo que tienes es COVID, si lo que tienes es otra infección respiratoria, o si lo que tiene es COVID e influenza. Sí. En Brasil hubo muchos casos de COVID con influenza, con infecciones, es decir, la infección al mismo tiempo, y un estudio británico demostró que esos pacientes tienen 2 veces más riesgo de fallecer que los pacientes que nada más tienen COVID. Es muy importante tener pruebas por lo que viene. Es fundamental. Bueno, por cierto, quiero ahora entrar al tema de las vacunas, pero primero decir que también hay un problema en la distribución de vacunas de influenza, por lo que he escuchado. Sí, el problema es que se pidieron 36 millones de dosis, y las cuales la mayor parte la ha manejado el gobierno.
nos avisaron que los privados íbamos a tener derecho nada más a cierta cantidad de vacunas, en un momento en donde lo que tú necesitas es que se vacune la mayor cantidad de gente. Está bien que se vacunen vulnerables, pero los no vulnerables transmiten la influenza. Para tener un control de una enfermedad necesitas un 70% de gente que esté inmune. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener lo que llamamos sindemia, 2 epidemias al mismo tiempo, COVID e influenza. Todo porque pues ya se tenía un arreglo de 30 millones de vacunas, se subió a 36 millones, cuando somos 128 millones de mexicanos, se tenía que haber previsto que esto iba a requerir más número de vacunas. La gente no tiene dónde vacunarse, quiere irse a vacunar. Hemos hecho el llamado a la población a que se vacune contra influenza, pero si los haces ir a un centro de salud, en donde además tienen que hacer cola 1 hora, y en donde puede haber pacientes COVID, pues además los expones. Entonces, claro, es difícil de entender cuál es la forma en cómo ven el manejo de toda esta situación de salud que hoy más que nunca está cobrando vidas humanas. Sí, no, increíble. Ahora déjeme entrar a la parte de la esperanza, doctor, si me permite. Las dos buenas noticias de Pfizer y de Moderna, de vacunas que podrían dejar inmune, en caso de aplicarse, a más del 90% de la población. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, yo lo veo muy esperanzador, como lo dices. Incluso no solamente el aspecto vacunas, hay ya varias moléculas que se están estudiando que parecen tener efecto. Esto nos da la esperanza de que en los próximos meses, a lo mejor 4, 5, 6 meses, tengamos no una, sino 5 vacunas, porque estas 2 que usan una plataforma especial, que es el uso del ácido ribonucleico como estimulante para la respuesta inmune, que son Moderna y Pfizer, pues han demostrado que tienen una efectividad enorme. Es una nueva forma de vacuna. El único bemol ahí ha sido el mecanismo de mantener la vacuna viable, que es a través de refrigeración a temperaturas extremas, menos 70 Pfizer, afortunadamente Moderna es menor. Pero también vamos a tener otras vacunas, están las de vector viral, que incluye AstraZeneca, CanSino, que se está probando en México, está la vacuna de Johnson, está las vacunas de China, que usan virus inactivados, que son 2 de Sinopharma y 1 de Sinovac. Todas esas ya están en fase 3. ¿Va a haber vacuna? Sí va a haber vacuna. ¿Va a haber mejores tratamientos? Sí va a haber mejores tratamientos. Pero ahorita, hoy, no hay eso. Y hoy lo que hay es la urgencia de salir a hacer una actividad económica normal. Bueno, lo entiendo, pero hagámoslo con cuidado, hagámoslo con cubrebocas, con distancia, evitando ir a lugares conglomerados, porque se hacen bodas de 400 gentes en un salón cerrado. De ahí resultaron 70 personas infectadas, de las cuales 3 acabaron en el hospital y de las cuales 2 fallecieron. Entonces, qué triste que por no aguantarnos a tener esos meses, no podamos evitar lo que estamos viviendo, que sigue siendo una catástrofe. Entonces, hoy más que nunca, las medidas preventivas. Esperanza para el futuro sí hay. Estoy seguro que vamos a tener varias opciones para un futuro. Hay que aguantarnos ahorita, hay que cuidarnos ahorita. Déjeme preguntarle, doctor, porque muchos a mí me han hecho la pregunta, la verdad se la paso a usted que es el experto. ¿Esto termina ya cuando se aplique la vacuna? ¿Se acabó la pandemia del COVID-19? A ver, el virus va a seguir circulando. Es un virus que una vez que ya está, y además tenemos la mala noticia de que algunas especies de animales también lo pueden tener y colonizarse por ellos. Incluso un animalito que está en Países Bajos, en granjas, se demostró que puede estar. Entonces, al estar también a nivel natural, es difícil que desaparezca, pero que logres una inmunidad en la que no vivamos lo que estamos viviendo ahorita y en la que puedas tener una vida lo más normal posible, aprendiendo cosas importantes que tenemos que aprender de esta pandemia. Tenemos que aprender que somos vulnerables. Nos sentíamos que no nos iba a pasar nada. Tenemos que mejorar nuestra salud, tanto del sistema completo de salud, menor obesidad, más cuidado con diabetes, más cuidado con hipertensión. Esas, yo creo que son aprendizajes que nos deben de hacer mejores después de que pase esta pandemia. Y además aprender que esta no es la última. Ojalá sea la última para esta generación, pero pandemias ha habido a la historia de la humanidad. Esta que nos ha tocado vivir, pues nos ha pegado en un mundo globalizado, por lo que se ha extendido de haber empezado en diciembre
a tener más de 55 millones de casos ahorita. Pero tenemos que aprender lo bueno, y lo bueno es que hay que cuidarse. Doctor, una última pregunta. Además del uso del cubrebocas, del lavado constante de las manos, del uso de gel, de la sana distancia, en fin, ¿qué más recomienda? Yo sé que la gente está fatigada. ¿Quién no está fatigado? Yo estoy fatigado, todo el mundo está fatigado, pero ni modo, tenemos que dar este último tirón en lo que llega la vacuna. ¿Qué más nos diría usted? Evitar reuniones en donde haya más de 10 individuos. Sí. Incluso en Francia se ha hablado de que no puede haber reuniones de más de 6 individuos. Que cuando acudamos a un restaurante mantengamos el uso del cubrebocas, nos los bajemos, comamos y nos los volvemos a subir, porque a la hora que empezamos a comer, empezamos a hablar, y entonces de que tú ya llegaras con cubrebocas, puede ser que en esa plática, pues la gente se infecte. Evite ir a lugares cerrados y donde haya muchos individuos, porque si uno de esos está infectado y tú permaneces ahí por mucho tiempo, vas a tener problemas. Creo que, como lo he comentado en alguna plática, Charles Darwin decía que las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes, ni las más fuertes, ni las más valientes, son las que se adaptan al cambio. Hoy, nuestro cambio es modificar nuestra conducta, nada más, tener más cuidado en nuestra salud, que protege también a los demás, porque muchas de estas medidas no solamente nos protegen a nosotros, protegen a la gente que está con nosotros. Entonces, si hacemos esas medidas, ahorita Asia lo está haciendo. Asia ha manejado la pandemia mejor que América, y ellos fueron los que iniciaron con la pandemia. Pero los veíamos hace 10 años con cubrebocas llegar a algunos lugares y decíamos, están locos, y lo que vemos es que realmente ellos estaban bien. Sí. Entonces, ahorita hay que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pues le agradezco mucho, doctor. Le mando un fuerte abrazo que le pido que haga extensivo a todo el personal médico que usted conoce. Verdaderamente han hecho una labor extraordinaria. Estamos fatigados, desde luego, los ciudadanos, pero yo entiendo el agotamiento de ustedes y nos solidarizamos con ustedes, doctor. Le agradezco muchísimo que me haya dedicado estos minutos. Al contrario, estamos para servirles y cuídense mucho. Esto va a acabar, pero hay que cuidarnos hoy. Gracias al doctor Francisco Moreno. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar sobre un gran personaje mexicano, que es nada menos que Guillermo del Toro. Va a ver usted, se va a poner bueno. Nos vemos mañana a las 10 de la noche.